Buenos días. A nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta primera emisión de La Caja de Pandora, una nueva producción cultural de TLV en la que en cada episodio juntaremos a un panel para discutir un tema relacionado con las artes y la cultura, un tema de interés masivo y sobre todo de relevancia social. En esta primera ocasión, para aprovechar el marco magnífico de la FILU, hablaremos de un tema muy amplio, quizá inabarcable, pero que yo creo que nos congrega con mucha felicidad: la literatura hispanoamericana posterior a García Márquez. Yo creo que es un hecho en el que podemos estar de acuerdo sin mayor debate, que al menos dos o tres obras, dos o tres novelas de García Márquez son cumbres de nuestra narrativa, pero también podemos decir, quizás sin mayor debate, que La sombra de Gabo se extendió mucho en el continente en términos de influencia, de estilo, quizá incluso, por qué no decirlo, de afán de imitación. Hace un segundo decíamos que si no, esa sombra también se proyectó sobre el mundo anglo-indio, por ejemplo. Vamos a tratar de poner los puntos sobre las íes de las tinieblas, y para esto nos acompañan dos escritores colombianos. Santiago Gamboa, una de las voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea, autor de una novela muy reciente, Volver al Valle Oscuro, que se ha a veces descrito como una visión de esta Colombia pacificada y de la Europa en ruinas, la Europa un poco tocada ahora ella por la crisis económica, por la xenofobia, por los nacionalismos. Nos acompaña también Juan Cárdenas, autor de una obra también muy importante. Ambos son, digamos, esta generación de post-boom, narradores que han creado su obra a la sombra, digamos, que quedó ahí de García Márquez, del boom latinoamericano. Juan, tienes, por ejemplo, esta obra, una novela con la que ganaste el premio Otras Voces, Otros Ámbitos, los Estratos, que también pone el tema sobre la mesa de el enfrentamiento entre el Estado y el individuo, las pasiones del individuo cortadas por la influencia del Estado. Nos acompaña también la doctora Leticia Mora Perdomo, que yo creo que en este ámbito no requiere mayor presentación, pero sería omiso olvidar que ella es una especialista en literatura hispanoamericana, doctora precisamente en esta materia por la Universidad de Texas en Austin. Puedo decir con conocimiento de causa, una profunda conocedora del tema del que hoy hablaremos. Yo todavía recuerdo con mucho cariño las clases de hispanoamericana donde hablábamos de Martín Fierro, y hasta hace poco una clase donde hablábamos justamente de otro autor colombiano muy importante, Pablo Montoya, autor del Tríptico de la Infamia, que de alguna manera continúa esta discusión sobre la novela y sus alcances. Y finalmente me da mucho gusto también que nos acompañe Claudia Paola Beltrán García, ella misma editora, estudiante del doctorado en literatura hispanoamericana, otra profunda conocedora de la literatura que hoy nos congrega. Yo me gustaría iniciar con una pregunta general en la que todos puedan participar, sobre el estado atemporal de la literatura hispanoamericana. Creo que hay ciertas características que no son del siglo XX, sino que han estado siempre allí. Una podría ser la relación muy directa que tiene la historia del continente latinoamericano en la literatura latinoamericana. Otro podría ser la raíz social de ciertas novelas, la raíz social que se vuelve después de un componente fantástico. Y ya que hablamos de eso, los puntos en común y en contra. Bueno, ustedes dos son, como dije antes, representantes de esta nueva literatura, o esta literatura contemporánea, actual. Me gustaría también dirigir un poco la conversación a ustedes. ¿Se sienten en algún sentido aún continuadores de una tradición, si no hispanoamericana, colombiana de narrativa? ¿Por qué no empezamos? A ver, Santiago, tú, recuerdo tu novela Perder es cuestión de método, que fue adaptada al cine, que conoció muchísimas traducciones a muchas lenguas, que significó un reconocimiento para ti allende el continente. ¿Cómo fue la recepción de esa novela? ¿Cómo sentiste que se sigue leyendo a la narrativa hispanoamericana fuera de Hispanoamérica? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta conversación sobre literatura. Yo pienso que, digamos, la literatura que comenzó a escribirse después del boom
en América Latina tiene una grandísima diferencia con la anterior, y es que ya cuando yo me incorporé un poco al mundo de las publicaciones como escritor, ya en ese momento no existía la imagen casi como imagen de marca de literatura latinoamericana. Existían, sí, muchos escritores en todos los países de América Latina escribiendo cosas muy diferentes entre sí, pero no existía como esa concepción del, digamos, del siglo XX, del boom latinoamericano, encabezados por García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, y con otros círculos, digamos, concéntricos de autores, en donde todos formaban parte de algo que se llamaba literatura latinoamericana, y esa literatura latinoamericana era como una imagen que se proyectaba sobre todos los países y que de algún modo a los lectores les servía de guía como una referencia de excelencia. Cuando yo empecé a publicar a finales de los años 90 y después empecé a publicar también fuera de mi país, de Colombia, en América Latina y después también en Europa y en fin, en otros países, yo sentía que lo primero que se pedía de mí era responder un poco a los cánones del boom. Muchas veces, recuerdo una vez en Italia, una editorial rechazó un libro mío diciendo que mi escritura era muy europea. ¿Qué me estaban diciendo con eso? Me estaban diciendo no se parece a García Márquez. Pero en fin, eso también cambió y poco a poco los editores y los lectores de otros países empezaron a leer a los autores que les interesaron y a publicarlos. Y yo lo que creo es que hoy no hay esa gran imagen de grupo de autores, hay autores solos, un mexicano, un colombiano, un chileno, digamos que el más, sin duda, el autor más revelador y significativo después del boom fue Roberto Bolaño, que es un autor que muchísimas personas que estudian la literatura pues no se ponen de acuerdo si es algo así como el cierre del boom o es el inicio de otra cosa nueva. Supongo que eso dependerá también de la astucia argumentativa de cada persona que hace esos estudios, pero para mí la obra de Bolaño significó efectivamente llevar la mirada hacia otras temáticas de América Latina diferentes, hacia una especie como de aceptación de que el autor de América Latina también podía escribir de otras cosas que no fueran los temas un poco tradicionales del boom, por región además, porque recordemos que el boom también fue un poco digamos una clasificación en la cual los autores de América Latina se les pedía que escribieran de una manera muy específica sobre sus regiones. Tal vez el único que estaba autorizado a no hacerlo era Julio Cortázar, ¿no? Pero más o menos también. Y con Bolaño un poco las cosas salieron de ahí y la literatura que después escribimos, muchos otros autores no solo de Colombia, sino del resto de América Latina, pues transita por los lugares por los que cada uno de los autores ha querido llevarla. Pero por ejemplo a mí ya no me parece que exista esa idea de que me gusta leer un autor de Colombia porque es latinoamericano. Eso yo lo he visto mucho menos en mi generación de lo que se veía en los años 70 y 80. Y bueno, en cuanto a mis libros, pues sí, tuve la suerte de que ese libro gustara y fuera leído en muchas partes, se llevó al cine, y a partir de ahí, entonces yo tuve como una audiencia un poco diferente, más grande. Las casas editoriales de muchos países me registraron y me llevaban a sus lectores, y bueno, digamos que todavía hoy pues tengo la suerte de que ese libro que se publicó hace 20 años, exactamente 20 años, pues se siga leyendo en algunos países, o sea que me da mucho gusto. Hoy Juan, Santiago acaba de traer un tema sobre la mesa que es creo muy relevante, publicar fuera de Hispanoamérica. Hubo un momento, el momento del boom, en que el polo editorial era Buenos Aires, porque ahí está Sudamericana, y en Sudamericana publicaba García Márquez, y de ahí Onetti, se aglomeró, se aglutinó una generación de escritores. Por ejemplo, tú estás siendo publicado en Periférica, ¿no? En España, que también ya habla de otro acercamiento a la literatura, al mercado literario y a cómo un autor hace su propio camino.
digamos el caso de Los Estratos, una novela que también, como Perder es cuestión de método, una novela que recibió muy buenas críticas, que fue premiada, que te hizo, digamos, aparecer en un mapa, aparte del mapa hispanoamericano. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros y a gente de la organización por invitarme. Sí, mira, yo creo que Santiago estaba tocando ahora un tema que era para mí crucial, que es esta especie como de reparto geopolítico de las labores de la literatura latinoamericana, ¿no? O sea, creo que eso fue una herencia pesada del boom. Yo creo que más que esa supuesta sombra o lo que sea de García Márquez, que yo creo que hace ya mucho que eso dejó de tener peso. Yo creo que tiene peso para el periodismo cultural y otras esferas que se encargan un poco como de organizar externamente los relatos, pero para los propios creadores hace mucho que eso no tiene el peso, la relevancia incluso como el acoso, digamos, permanente, ¿no? Eso desapareció hace mucho tiempo. Pero sí me parece importante este tema que tocó Santiago de lo de, más o menos desde hace un tiempo se nos reparten tareas. Entonces yo tenía estas conversaciones con agentes europeos que dicen, no, es que si tú eres colombiano o venezolano o peruano, nos queda muy difícil venderte como autor, digamos, de libros experimentales o de vanguardia, ¿no? Porque ya existe la idea de que nosotros solo... No, es que mira, ¿qué fue lo otro colombiano que tuvo éxito? No, acaban de vendernos una de Vallejo, bueno, pobre Vallejo, casi no tanto, pero acaban de vendernos una de Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, sobre la historia, no sé qué, y otra de no sé quién, ¿me entiendes? Entonces ya hay como unos temas, unas formas de hacer que están como establecidas. Ahora, yo creo que eso ha tendido a romperse por otro lado también en gran medida, y esto también estoy citando el chiste de otro amigo agente que decía que los europeos descubrieron que tenemos intimidad y subjetividades, no más allá de que seamos, no sé, narcos, carniceros, etcétera, o personajes así del bajo fondo. Sí, entonces yo creo que eso explica en cierto modo cosas que a la gente le parecen sorprendentes, como el éxito internacional de los libros de, por ejemplo, Alejandro Zambra, ¿no? Que son libros que están tocando como unos ámbitos de la intimidad y de repente la gente descubre, anda, pero si en América Latina también tienen estas vidas y estos problemas, ¿no? Es como, sí, obvio, ¿no? Y evidentemente quien conoce la tradición latinoamericana a fondo, más allá de el mascarón de proa que fue el boom, sabe que esos espacios, que esas discusiones, que esas estéticas estaban allí hace más de un siglo. Es decir, eso está allí flotando en la tradición latinoamericana hace un montón, y quizás lo que ha ocurrido en las generaciones recientes en América Latina es que hemos sabido leer con más detenimiento, con más astucia y con un poco más de profundidad y rigor la propia tradición latinoamericana. Es decir, eso es una cosa que yo creo que ha venido ocurriendo y lo veo también en mis propios compañeros de generación, ¿no? Gente que tiene una aproximación a la propia tradición latinoamericana muy distinta a la que pudiera haber hace 30 años aquí en el continente. Nos leemos más de lo que parece. Un escritor brasileño o una escritora argentina o mexicana de los 40 de repente tiene, no sé, piensen en Josefina Vicens, y lo que de repente Josefina Vicens se convierte como en una referencia o casi como en un código secreto para absolutamente todos nosotros, ¿no? Para los escritores de nuestra generación. Entonces, y casos como este hay un montón, ¿no? Elizondo sería otro, Sara Gallardo, una escritora argentina, la propia Clarice Lispector. Es decir, hay como toda una circulación de autores que estaban ahí en la tradición haciendo cosas formidables antes o durante la parranda del boom, ¿no?
Entonces, no sé si me desvié de la pregunta, pero en No, fin. mire, me interesa mucho lo que acabas de decir, Juan, porque esta heterogeneidad continental de la que hablas, sin duda que es un tema que debe estar muy estudiado y muy visto desde la academia, ¿no, doctora? Y pese a ello, pese a que en efecto uno puede advertir que la literatura transita por caminos de creación personal, que ya no estamos escribiendo la gran novela latinoamericana, la gran novela peruana, la gran novela colombiana, sí hay, o creo que puede haber situaciones de coincidencia, digamos, en el área andina, el área rioplatense. Quizá, digo, es por cuestiones lógicas de entender, pero la propia literatura brasileña entre sí va a tener un diálogo interno que, bueno, o sea, no me imagino a un autor fuera de Brasil escribiendo sobre la dictadura brasileña, ¿no? Y aún así, aún en estos caminos de creación muy personal como Sara Gallardo, como Pablo Montoya, como el grandísimo Rubén Fonseca, que también tiene novelas como esta de Agosto, que habla sobre el golpe de Estado que le dan a Getulio Vargas. También la literatura post-boom, la literatura que nos toca a nosotros como época, sigue teniendo algunos puntos en común históricamente unidos y la paradoja está ahí, ya lo dijeron Santiago y Juan. La creación es totalmente libre, es individual y en muchos sentidos ya ha dejado la sombra del boom, ¿no? Bueno, yo creo que persiste de cierta manera la sombra del boom en el sentido de que abrió las puertas, como Santiago ha afirmado, las puertas de la literatura hacia el mundo, pero ahora nos encontramos en una ecología cultural, si ustedes me permiten la palabra, muy, muy distinta. Y eres lo que ya mencionaban, por ejemplo, las editoriales nacionales no nada más son ellas las que están publicando los libros, sino que también las editoriales transnacionales son las que dominan gran parte del mercado en América Latina y también tenemos ahí escritores muy, muy diversos. Yo creo, por ejemplo, que en Colombia, que es donde se está haciendo ahora una novela muy innovadora, quizá la sombra de García Márquez todavía persiste y decíamos hace rato, por ejemplo, Roberto Burgos Cantor es un escritor de una gran plasticidad y de cierta manera muy diferente a García Márquez, pero hay algo ahí todavía, esta propuesta del lenguaje o de la novela en sí, como todavía la expresión de una problemática nacional. Muchos otros escritores no lo entienden de esa manera. Yo creo que ahora hablamos de una época globalizada, de una revolución cibernética también y de una crisis de los estados-nación que ha obligado y ha permitido que no solo sean los temas nacionales de los que se pueda hablar. Yo creo que aquí en México, por ejemplo, la generación del crack hizo ya un parteaguas o una ruptura con las generaciones precedentes en abrirse a un mundo de ficción o a la libertad de poder escribir sobre temas muy diversos que ya no tenían que ver con la tradición nacional. A mí lo que me parece muy interesante de la literatura hispanoamericana actual es esta relación que tienen muchos escritores, sobre todo muchos argentinos, o incluso, por ejemplo, Pablo Montoya, que ya lo has mencionado, con la relación que guarda con el arte. Un amigo mío, Rafael Adaga, dice que mucha de la literatura hispanoamericana que se está escribiendo hoy tiene que ver, si en un momento, por ejemplo, la aspiración de la literatura era parecerse a la música, hoy es parecerse al arte contemporáneo. Y ahí pues tengo, por ejemplo, como ejemplo a César Aira, a Mario Bellatín, aquí en México, a Ana Clavel, por ejemplo, que son modelos de escritura que ya dialogan con otros elementos que antes no habían entrado en la tradición literaria y que de cierta manera cuestionan, digamos, el estatuto de lo literario. Esa sería, digamos, un punto para discutirse, ¿no? Paola, un autor que sin duda es originalísimo en cómo afronta, digamos, su lugar en la tradición literaria, no solamente argentina, sino hispanoamericana, es Ricardo Piglia, ¿no? Podríamos, de algunas hebras de su narrativa, algunas líneas de su obra, decir que sí hay una conexión
no sé, con el relato policíaco, algunas líneas de su obra ensayística tienen relación directa con Borges, pero también los diarios de Emilio Renzi son digamos, una afirmación de otro tipo de literatura. Tú que conoces un poco más de la literatura argentina contemporánea, ¿cómo verías, ya no salgamos un poquito de la sombra de Gabo, qué dicen las sombras de Cortázar y de Borges en la tradición argentina contemporánea? Bueno, buenos días a todos. En realidad es una pregunta complicada también. Ahora que hablaban Santiago y bueno, ahora que él hablaba precisamente, yo pensaba un poco inicialmente en el tema acerca de García Márquez, ¿no? La literatura hispanoamericana después de García Márquez. Y pensaba, lo primero que se me venía a la mente es que muchas veces todo esto es un poco un fenómeno de recepción, ¿no? Ellos como escritores colombianos es interesante escucharlos porque es su punto de vista respecto a la figura de Márquez, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros quizás lo vemos desde otro ángulo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, la figura de García Márquez, pienso yo, sigue permeando mucho, ¿no? De la literatura que se lee actual, hispanoamericana, incluso sigue siendo a veces el vehículo de entrada para muchos jóvenes, ¿no? Para iniciarse en la lectura, lo cual no sé si sea muy bueno o sea malo, no lo sé, pero pienso también que lo que ha pasado es que ha habido una revalorización de García Márquez, ¿no? Que actualmente tenemos, digamos, ya el tiempo justo, necesario, para poder mirarlo un poco en perspectiva. Entonces, respecto a lo que tú me preguntabas, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires y precisamente en una clase se comentó acerca de García Márquez. Y recuerdo muy bien, no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir, que el profesor dijo así, de García Márquez no vamos a hablar porque García Márquez es grasa. Que entiendo que en términos de Buenos Aires eso significaba que era como algo ya secundario, ¿no? Y él decía Grasa que, es naco, bueno, traducido al mexicano. Grasa sería naco. ah, bien. Y yo no lo sabía, ¿no? Yo me quedé pensando y pregunté a un compañero y me dijo algo parecido, ¿no? Pero había muchos colombianos en la clase que precisamente, bueno, no sé si lo defendieron, pero hablaron precisamente de ese sentimiento que a lo mejor sigue generando García Márquez, ¿no? En la gente o el sentimiento nacional, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, precisamente, si yo lo veo desde aquí y lo veo desde la oportunidad que tuve de estar en Buenos Aires, creo que García Márquez sigue siendo, ¿no? Una figura importante, pero también ha servido para ver de qué cosas los escritores quieren alejarse, ¿no? Y qué cosas continúan, cuáles cosas quieren preservar, ¿no? Ahora pensaba también en lo que decía Santiago de que durante todo este tiempo del boom había otros escritores, ¿no? Y recordaba un libro de José Donoso que se llama Mi historia personal del boom, donde él decía que, bueno, él quería entrar, ¿no? Él quería ser parte del boom, pero no lo aceptaban, no lo dejaban o no tenía, ¿no? Las armas necesarias. Y entonces pensaba que siempre ha habido, a la par de estos escritores, corrientes alternas, ¿no? De escritores de la misma época, de los mismos años, con estéticas completamente diferentes y que no se correspondían muchas veces con las del boom. Y por ejemplo, ahí está Piglia. Piglia es un escritor contemporáneo, pero escribe desde hace cuánto, ¿no? Y a lo mejor tampoco se acerca y a veces sí se acerca, no lo sé, ¿no? Hay muchas corrientes alternas por las cuales va la literatura hispanoamericana que no han sido también, o no solo son el boom. Bueno, yo quiero decir algo. A mí, de cierta manera, agradezco que ya no haya poéticas aglutinantes como la del boom, porque también eso condicionó la recepción de la literatura hispanoamericana a nivel internacional, y todo lo que no era violencia, todo lo que no era dictadores, pues como que no caía dentro de la literatura hispanoamericana, había como un vacío ahí. Y efectivamente, a la par del boom, por ejemplo, estaba Juan José Saer, estaba Sara Gallardo, estaban otros escritores que estaban publicando y que quizá también ahí se debe a un problema de recepción, como dice Paula, pero también de recepción de la academia. Y ahí es donde yo pongo, por ejemplo, la recepción que tiene ahora Ulises Carrión, que no tuvo en su momento porque era un escritor que no podía ser leído con los cánones o con los parámetros que en ese momento dominaban o daban valor o otorgaban valor a lo literario. Ahí también está la otra parte de Cortázar, por ejemplo, y la revaloración y la republicación de todos sus libros hoy en día. Hablo de todos estos libros donde aparecen imágenes, ¿no? De estos que en ese momento se llamaron álbumes, almanaques, divertimentos cortasarianos, ¿no? Pero que implica una revaloración y una amplitud al campo de lo literario que no se había dado antes y que en ese sentido pues hay que agradecerlo. Sí, yo tengo tengo una opinión parecida, porque yo pienso que en el fondo lo que ha ido cambiando ha sido no solamente el modo en que los escritores abordan su trabajo, sino sobre todo la recepción, que es la que en el fondo ubica
a cada escritor en su lugar. Un escritor no decide cuál es su lugar en la sociedad, lo deciden los lectores. Y cuando hablamos, fíjense qué cantidad de cambios. Cuando nosotros hablamos del boom, estamos además hablando de escritores, todos hombres. Las escritoras mujeres estaban ocultas a un punto casi patético, porque básicamente eran más famosas en el mundo literario las esposas de Vargas Llosa y de García Márquez y de Carlos Fuentes que las escritoras, que Cristina Peri Rossi o que Nélida Piñón, después tuvo muchísimo éxito, etcétera. Esas cosas, por ejemplo, están cambiando, es decir, hoy hay una valoración muchísimo más importante de la que había en esos años, tal vez por el hecho de que ya la literatura latinoamericana que se escribe hoy se escribe desde individuos, o sea, ya no es un grupo con una especie de delantera, no es una especie como de equipo con una gran delantera en donde unos brillan más que otros, sino son iniciativas aisladas, individuos, y a mí eso me parece que es como una cierta mayoría de edad. Ya no es, a mí, por ejemplo, cada vez me extraña más que un lector en algún otro país de Europa, por ejemplo, me diga, ay, a mí me gusta leerlo, lo voy a leer porque es que yo tengo una hija que está casada con un colombiano. Los motivos por los cuales lo leen a uno son muy variados. La inmigración colombiana en el mundo, a raíz de nuestra violencia, ha producido muchos lectores en el exterior, que son todos los novios. Cuando uno va a presentar un libro a otro país, generalmente son todos los novios de nuestras compatriotas o las novias de nuestros compatriotas exiliados los que terminan comprando los libros de uno en otros idiomas, ¿no? Es decir, hay muchos motivos, pero ya no hay esa idea, pienso yo, de que hay una especie de escuadrón llamado literatura latinoamericana. También con respecto a lo que tú decías de las diferentes formas de la literatura y de cómo esas formas, algunas parecían vedadas, a mí me parece que la literatura latinoamericana del boom estaba como repartida regionalmente y de quienes sí se aceptaban contenidos innovadores, ideas, no sé, intimismo y todo eso, era sobre todo el cono sur, porque fíjense que Cortázar siempre fue muy innovador, Borges era pues el que inauguró esa imagen de la literatura argentina, según la cual el tema de la literatura argentina no es la realidad, es la propia literatura, ¿no? Y eso, digamos, que tiene también la bendición oficial en cualquier parte del mundo cuando se proviene de ahí. Lo complicado es cuando un autor del Caribe o de alguna región andina entra con un libro que más bien desde otros ámbitos sería visto como que ese libro ese es el libro de un argentino, o eso se lo podríamos aceptar a un argentino. El México, Centroamérica, el Caribe, pues es cierto que hay temáticas regionales. Tú decías que obviamente para hablar o tú tal vez para hablar de la revolución en Brasil, pues lo más normal es que seas brasileño. Porque quiero decir que eso te importe, es más normal que le importe a un brasileño, pero tampoco está prohibido. Vargas Llosa escribió una novela sobre Brasil, la guerra del fin del mundo. Entonces, esas temáticas cruzadas me parece a mí que van mostrando lo que decía yo antes como una especie de mayoría de edad en la literatura, en donde ya nadie está tratando además de responder a un estereotipo. Quienes responden a los estereotipos tienen más éxito, sin duda. Estamos hablando de La sombra de García Márquez y a mí se me viene una novela que se llama La sombra del viento, de un señor que se llama Carlos Ruiz Zafón, que es un éxito gigantesco, pero que a mí lo último que se me ocurría sería pensar que eso tiene algo que ver con la literatura, ¿no? Es la repetición de una fórmula. Inclusive en Chile tenemos a Isabel Allende, que con contenidos distintos, pero con formas idénticas, pues llegó también a tener ese extraordinario éxito. Entonces no es necesariamente la fórmula latinoamericana que sigue siendo exitosa, sino que también al interior de América Latina había ciertas regiones a las que nosotros, ahora, hay un fondo de verdad. O sea, es verdad que los argentinos, sobre todo, el tema de sus libros es la literatura. Ahí está Piglia, ahí está Rodrigo Fresán. Ahora, también hay otros que cuentan cosas. Lo que pasa es que Sábato perdió la guerra. O sea, la guerra entre Borges y Sábato la ganó Borges. Entonces, los escritores argentinos, algunos, Pablo Ramos, por ejemplo, él sí te cuenta algo.
en sus libros. Fresante cuenta lo que está leyendo, perfecto. Entonces hay ese tipo como de diferencias y eso es distinto a una literatura, digamos, que tenga que ver con el mundo de los Andes, con el Caribe, en donde tal vez la propia dinámica social y de la historia hace que los escritores sientan la necesidad de contar un poco más de lo que ven alrededor para tratar de comprender quiénes somos o quiénes éramos o quiénes quisiéramos ser. Situación totalmente diferente cuando se la compara con el Cono Sur, por supuesto. Yo creo que aquí, Juan, te quería preguntar algo de lo que acaba de decir Santiago. Entra un tema que es meramente político, el establecimiento de una literatura nacional argentina, literatura nacional colombiana, responde a un proyecto político, a una imagen que se quiere dar para beneficiar a ciertos intereses y una imagen que necesariamente va a ir quitando lo que sea incómodo. O obras, como decía, yo mencioné ya más de una vez, a los estratos, en la que se pone de relieve la tensión entre el individuo y el Estado y, digamos, hasta cierto punto, la apuesta por una visión nueva del Estado. Hay un proyecto político que aún pueda, bueno, a tu parecer, un proyecto político que aún pueda empatarse con la literatura y que provenga, como quizá en algún momento provino, de los círculos de poder literario. Pues es una pregunta dificilísima de contestar porque las relaciones entre literatura y poder en América Latina son de larga data. Efectivamente, desde sus propios inicios, el proyecto de la literatura nacional estaba ligado en cierta medida al proyecto patriótico, al proyecto de construcción de nación, de una serie de imaginarios, etcétera. Eso es así. Hay un libro cuyas tesis de todas maneras no comparto, pero que me parece un buen lugar de discusión, que se llama Ficciones Fundacionales de Sommer, de Doris Sommer. Y es un gran espacio de discusión donde ves perfectamente la literatura del 19 haciendo ese papel, ¿no? Como de creando estos imaginarios del Estado-Nación incipiente en ese momento en América Latina. De ahí en adelante, obviamente, las relaciones y, por supuesto, dependiendo de cada contexto, van cambiando, van adquiriendo matices, pero es una relación de larga data y costaría realmente muchísimo identificar cómo está funcionando esa relación, que yo creo que sigue funcionando entre literatura y poder, sigue vigente. Lo que pasa es que la naturaleza y la cara del poder misma ha cambiado por este fenómeno que ustedes mismas están mencionando, que es esta crisis de los estados-nación. Y obviamente de la mano del avance al menos hasta 2008 imparable de cierta ideología neoliberal, ¿no? De privatizaciones, etcétera, todo el recetario que ya conocemos. Y a mí, precisamente a raíz de eso, por eso haría un matiz. Estoy completamente de acuerdo que ya no está esa superdelantera o esa idea como de grupo como con supuestamente unos lineamientos estéticos compartidos, cosa que es muy difícil de afirmar respecto al boom, pero bueno, digamos, ya no existe esa construcción de grupo, es verdad. Están estos individuos, pero yo también enmarcaría esa idea de lo individual precisamente en el resquebrajamiento de estos proyectos nacionales y en la suplantación de ese proyecto por la estética neoliberal. Cuando tú mencionabas hace un poco a lo del crack, y yo me acordaba también de Macondo, que fue más importante para el Cono Sur o pues para Sudamérica, tuvo más influjo lo de Macondo que lo de crack, pero fue más o menos movimientos contemporáneos. Y sí, con Fuguet, ¿no? Que Fuguet fue el antologador. Es gracioso porque en esos manifiestos precisamente se criticaba la idea de, bueno, ya no vamos a hablar sobre esos temas un poco como rupestres, primitivos y ya dejados atrás, ¿no? Como el paisaje, la naturaleza o los problemas del Estado-Nación. No, ya no, porque ahora hablamos de supermercados, no sé qué, o de centros comerciales y la vida en nuestras ciudades y no sé qué. Eso, por supuesto, quizás en su momento, en ese preciso instante en que se dio, quizás tuvo un efecto en cierto modo saludable. Habría que remover un poco la cosa y por lo menos poner una serie de cuestiones sobre la mesa,
pero me parece que eso afectó negativamente el relato o digamos la historiografía de la literatura hispanoamericana. Parecía que de repente o cierta idea de cosmopolitismo por fin había llegado, ¿no? Y resulta que esto son unas discusiones del siglo XIX, es decir, cuando uno va a ver de qué está hablando Rubén Darío o cuando uno lee un texto fundamental de la literatura hispanoamericana como De Sobremesa, que es la novela de Silva, uno se da cuenta de que las mismas discusiones sobre problema de la construcción nacional, lo local y lo cosmopolita están completamente imbricados ya y de un modo muy sofisticado en la discusión de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, con lo cual esta nueva pirotecnia cíclica de no, ahora sí, por fin salimos al mundo, es una reverenda estupidez y un acto de desmemoria, ¿no? La literatura hispanoamericana tiene este problema desde su propia aparición en el siglo XIX con nuestros estados-nación. Entonces, yo creo que también es importante no perder el gran arco de tiempo. Creo que los pequeños escandalillos puntuales que se hacen y sobre todo muy dirigidos por el mercado en las últimas décadas tienden a opacar ese gran arco histórico que es decir, que no te permite dimensionar realmente la naturaleza de los problemas. Entonces, bueno, no sé, ya no me quiero enrollar más, pero les cedo la palabra. Déjame hacer un comentario porque es que me parece muy interesante lo que dice Juan sobre esas dos antologías, pero yo creo que hay una gran diferencia, lo digo porque yo estoy en la antología Macondo, y es que la de Macondo es una antología, no es un manifiesto. Lo que pasa es que el manifiesto Crack fue como tan fuerte que inmediatamente se tomó el otro también como un manifiesto, pero en realidad quien escribió el prólogo que ha traído muchísimos problemas, nos ha traído a los antologados, es el señor Alberto Fuguet, y nadie de los que estábamos presentes en esa antología siquiera leyó ese prólogo antes de ser publicado. Por lo tanto, no, de Macondo, de Macondo. Hablo de Macondo, es decir, en Macondo ellos invitan a una serie de autores que habían publicado libros recientemente que ellos consideraban que eran como diferentes a lo que era la temática clásica del boom. Yo había publicado una novela muy olvidada, incluso por mí, que se llama Páginas de Vuelta, que era mi primera novela. Esa novela llegó a Chile, seguramente en el maletín de alguien, y terminaron leyéndola, y por eso me invitaron a esa antología, pues estamos hablando de una época en la que todavía no había correos electrónicos, no había nada de eso. Entonces me pidieron un cuento, yo mandé el cuento, y no volví a saber nada hasta el día de la publicación del libro. Y en España, cuando fue acompañada por un texto de Ignacio Echavarría, en donde básicamente no dejaba títere con cabeza. Yo tuve suerte en el último capítulo, a mí me salvó, pero era por esa provocadora imagen que describe Juan, dada por Fuguet, pero eso representaba las ideas de Fuguet, a diferencia del Crack, que además son del mismo año, del 96, el Crack y Macondo, en donde sí era una intención grupal, donde sí se reunieron, no sé, 6, 8, los que fueran, y se pusieron de acuerdo punto por punto en lo que es un verdadero manifiesto al estilo francés, al estilo de los manifiestos franceses, clásicos, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo, ese tipo de cosas yo hoy no me sentaría, me parece la cosa más difícil, me parece más fácil hacer un proceso de paz que poner de acuerdo a 5 escritores. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo hablaba también del efecto, no tanto de la intención. Sí, de la recepción. Claro, finalmente. De cómo fue tomado de esa manera. Sí. Claro. Bueno, yo quiero decir algo. Yo creo que Juan tiene mucha razón. Efectivamente, la polémica entre nacionalistas y cosmopolitas es vieja y se recicla y toma nuevos matices, pero está ahí. Y también lo que sí es cierto es que urge una nueva valoración, porque, por ejemplo, en el siglo XIX la nación era casi como categoría estética, o sea, que definía lo que era una buena literatura o una mala literatura, dependiendo si se ocupaban de los temas o los problemas de ese momento o si no. Ahora yo creo, por ejemplo, y estoy pensando en el Mundo Paz Soldán con su novela Norte, es un boliviano escribiendo desde Estados Unidos y hablando de migrantes
como una nueva expresión de un sujeto que para mí es emergente y necesario, que por mucho tiempo se dejó de lado en nuestra literatura y que tú, por ejemplo, también tocas en tus novelas, ¿no? Entonces, este sujeto emergente, este migrante, entonces él recupera a un escritor, no, perdón, a un pintor que fue un bracero en los Estados Unidos y a un asesino en serie que también es mexicano. Entonces, todo eso hace problemática la recepción de un texto de acuerdo a las categorías que nosotros, a los estancos académicos, ¿no? Que a veces son muy limitantes y que no permiten leer estas fluctuaciones y estos espacios abiertos que ahora la nueva literatura o la práctica o el ejercicio de la nueva literatura está trayendo. Entonces, no es una crítica a lo que se está escribiendo, sino a la manera en cómo seguimos empecinados en seguir clasificando con categorías que ya no funcionan. Eso es lo que… Pero fíjate, antes de pasarte la palabra, cómo tan importante fue el nacionalismo en una época como después, por ejemplo, fueron las militancias políticas, y eso ya era transnacional. Es decir, ya no, en los años 70, la literatura latinoamericana estaba atravesada de una manera transnacional por eso. Entonces, a veces se te podía perdonar que no hablaras de tu país, siempre y cuando lo hicieras en los términos de la militancia ideológica que por esos años se reconocía directamente con el boom latinoamericano. Y antes de que le dé yo la palabra, pero ahora hay precisamente una revisión de todo eso en muchos de los ejercicios literarios, incluso en la literatura argentina. Creo que esa es una de las grandes polémicas, cómo se recibe este discurso de los guerrilleros, este discurso de la izquierda que permeó a toda una generación y que, bueno, los resultados son evidentes. Ya ahí sería una lectura política de distinto nivel, ¿no? Yo pensaba un poco ahora que estamos hablando de literatura hispanoamericana, ¿no? Y no dejar de lado algunas cosas. Por ejemplo, ahora que se hablaba de las pugnas entre el nacionalismo y el cosmopolitismo y de las corrientes alternas, digamos, de la literatura, ¿no? Que conviven. A lo mejor las personas que estudiamos la literatura las encasillamos, pero muchas veces están ahí en convivencia, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en un texto como El zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas, ¿no? Que es un texto que convive con los del boom, está allí en el momento en que ellos escriben y es un texto que pareciera estar en otra orilla del mundo, ¿no? Es un texto sobre indigenismo, pero es muy curioso ese texto porque, bueno, si lo conocemos, ahí él se pelea un poco con Cortázar, ¿no? Y le dice, bueno, que él no habla sobre los temas de su país, que él no habla sobre Hispanoamérica, con los Cortázares, ¿no? Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera. Y sin embargo, parece que al final Arguedas lo que hace es igual una novela un poco experimental, ¿no? En la que convive su diario, su novela, su testamento, sus cartas póstumas, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que mirar hacia allá también nos permite ver que, por ejemplo, la literatura peruana, muy desde su ámbito, también está presente en ciertos movimientos, también está enterada de lo que está pasando y también, digamos, como decía Santiago, a veces ese tipo de literaturas hablan de lo que está pasando porque su propia heterogeneidad es tanta que no permite, ¿no? A veces evadirlo. Sin embargo, es una corriente que seguía estando allí incluso cuando estaba el boom, ¿no? Y que sigue presente, por ejemplo, la literatura indigenista, ¿no? Por hablar también, digamos, de Perú, de Ecuador, etcétera. Fíjate que es un grandísimo tema precisamente porque apunta al meollo de la cuestión y es que esa supuesta rivalidad o esa polaridad entre cosmopolitismo y localismo es un absoluto pseudoproblema. Es decir, no es tal. El ejemplo de Arguedas es fantástico porque Arguedas demuestra una genealogía y es que la literatura indigenista latinoamericana, la que se empieza a hacer al menos entre los años 20 y los 30, antes de que entre la estética del realismo social que echa a perder todo, la literatura indigenista es una literatura completamente anclada en las estéticas de vanguardia. Es decir, cuando te pones a estudiar gente como Gamaliel Churata o lo que propicia el círculo de Mariátegui alrededor de la revista Mauta en Perú, te das cuenta perfectamente de que esta gente está dialogando con las corrientes de avanzada en todo el mundo. Es decir, son cosmopolitas y están creando una literatura de vanguardia indigenista. Entonces, cuando uno se pone a ver eso, evidentemente desaparece el problema, te das cuenta de que es un pseudo problema. Yo en esa polémica famosa que tienen Arguedas con Cortázar, aparte de que Cortázar se porta muy grosero y le dice una cosa horrible a Arguedas, le dice
le dice a Arguedas que él toca la zampoña y la quena en un arrabal y que él está dirigiendo la orquesta sinfónica en París, ¿no? Dice eso Cortázar, lo cual lo deja creo que muy mal retratado al propio Cortázar. Yo en general tiendo más a acercarme a la estética de Arguedas, aunque creo que Arguedas se equivoca en los reproches que le hace a Cortázar, ¿no? Porque yo creo que precisamente todo esto que está mencionando Santiago, que es fundamental, creo que estas discusiones de la militancia política entre los 60 y los 70, precisamente por ya una degradación de las ideas estéticas que ya había en esa militancia, crea estos falsos problemas, empieza a crear falsos problemas, embarran la cancha y luego ya es muy difícil orientarse. Por eso yo creo que, insisto en esta idea de no perder de vista los arcos de tiempo más grandes, cuando uno tiene en cuenta el siglo XIX latinoamericano y las vanguardias, eso tira líneas que te ubican muy bien en el tiempo y te hacen descubrir al simulador, descubrir al falsario, digamos, que está tratando de encontrar pseudo problemas donde no los hay, ¿no? No, totalmente de acuerdo, entre otras cosas, porque es que las discusiones como esta de Cortázar con Arguedas, o incluso otra que reproduce lo mismo, pero desde otro centro, que sería la militancia, que la tuvo con Óscar Collazos, hace referencia a algo que aparentemente por esos años era muy importante, pero que a mí me parece de una banalidad absoluta, que era ya, como dicen ustedes aquí en México tan hermosamente, ya no nada más sobre el hecho de si en tu obra había tales o cuales elementos, sino incluso de algo tan elemental como el lugar donde vivías. Y eso parecía ser muy importante en esas discusiones. De hecho, una de las acusaciones que le hacen a Cortázar es precisamente el estar lejos de América Latina, el estar en París, el estar, bueno, toda esa mitología después del intelectual de izquierda, pero que está en la Rive Gauche en París, tomando pues champagne. Yo no sé por qué se imaginaban que la vida en París era así, probablemente por alguna película, pero yo pues lo digo con conocimiento de causa. Pero entonces a esos niveles me parece a mí se llega cuando precisamente los centros del debate están completamente perdidos, o por lo menos se les da importancia a cosas que son pasajeras. Hoy ese tipo de discusiones, el libro, por ejemplo, Vargas Llosa vivía también en Europa, y él entraba dentro de los autores a los que lo atacaban, porque como vivía en Europa, él no podía conocer la realidad. Pero todos los que conocemos la obra de Vargas Llosa, su obra, hablo de su obra, su persona hace mucho que yo ya ya no lo quiero y lo dejé de querer hace mucho como persona, pero como persona me refiero pues no a él, sino como persona política sobre todo, pero su obra me sigue pareciendo fundamental y una de las más importantes para conocer un poco ese mundo de los Andes, en donde efectivamente así escribiera desde Barcelona o desde París o desde Londres o desde Singapur, pues en conocer junto con otros autores de su generación como Ribeiro, por ejemplo, quiénes eran esas personas, porque antes la literatura anterior era muy paisajista y se deslumbraban con las montañas, pero no se preguntaban quién vivía ahí y qué sentían y cómo se enamoraban las personas que vivían en esos lugares. Pues a mí eso me parece muy valioso. Ahora, acusarlo de que no vivía en la mitad de la montaña cuando escribía sobre la montaña me parece francamente absurdo, ¿no? Sí, es el empirismo chato, pero yo creo que eso es un fenómeno general de la literatura, ¿no? Bueno, estoy escribiendo un libro sobre adictos a la heroína. ¿Cómo? ¿Y estuviste consumiendo activamente? No me hace falta. No me hace falta volverme un adicto a la heroína para escribir una novela sobre adictos a la heroína. Es la gente que cree que Dostoyevsky mató a dos viejitas. Sí. O que Ray Bradbury fue a Marte. ¿No? Yo, si me permiten, quisiera traer a la conversación a un elemento más de este tema que es como este socio silencioso, el silent partner de los negocios, y es justamente para la literatura hispanoamericana la academia norteamericana, las universidades estadounidenses, la recepción que se hace en Estados Unidos de la literatura hispanoamericana, doctor, usted lo sabe muy bien, tiene una influencia no solo en términos de catalogación e historiografía, sino es una palomita en una forma que se llena, ¿no? Es un requisito a cumplir. Y además, las universidades norteamericanas son, en muchos casos, podemos decir, refugio
para autores que no han podido llevar una relación tersa en sus lugares de origen con el Estado o con la propia literatura, con el propio establishment. Les quisiera preguntar, en este panorama de la literatura hispanoamericana posterior al boom, a su parecer, ¿qué papel juega Estados Unidos, las academias estadounidenses, las universidades? Bueno, yo soy mal ejemplo porque yo miré desde muy joven hacia otro lugar, más bien hacia Europa. Entonces, durante muchos años, por eso inclusive yo no participé en esa antología que me invitaron, que era la de Se habla español, porque era una antología en donde básicamente lo que querían era mostrar la vida de los latinoamericanos en Estados Unidos, cosa que yo desconocí hasta hace muy poco, que yo empecé a ser publicado en Estados Unidos hace relativamente poco, y entonces me empezaron a invitar a universidades y cosas, y bueno, es uno de los territorios que menos conozco y que menos comprendo, pero me sigue pareciendo pues increíble. Estuve una vez en Iowa y vi de manera directa el interés y el modo tan extraordinario, la profundidad. Yo pensaba que los únicos que agarraban un pelo y lo partían en cuatro eran los franceses, pero veo que allá también hacen unos estudios de una rigurosidad y de una cosa extraordinaria, y conocí profesores que le dedican la vida al teatro brasileño entre 1870 y 1876, ¿no? Cosas extraordinarias. Pero no soy el mejor ejemplo porque, como te digo, es un mundo al que llegué muy tarde, tal vez demasiado tarde, y que no comprendo muy bien. Por lo tanto, ahora entiendo perfectamente que desde México sea muy importante porque ustedes tienen una tenebrosa por momentos frontera, ¿no? Tan cerca de Dios. No, tan lejos de Dios y Tan cerca de Estados Unidos, sí. Pues yo tengo una relación bastante tirante con esta entronización de la academia norteamericana como el espacio de legitimación. Me parece problemático por muchas razones. Yo creo que efectivamente en Estados Unidos se están haciendo algunos de los estudios sobre literatura latinoamericana más interesantes, más intensos, más profundos, efectivamente. Pero por otro lado, me parece que esa atención que se nos dirige desde hace unas pocas décadas hacia acá, también corre el riesgo al menos de llevar una cantidad de problemas locales, estéticos, de una naturaleza y con unas genealogías intelectuales determinadas, se están llevando a traducirse en problemas actuales o en maneras de encarar los problemas típicamente norteamericanas. Yo creo que las cuestiones raciales o de género o el excesivo énfasis que se pone en este tipo de cuestiones desde la academia norteamericana para tratar la literatura latinoamericana, creo que desvía en cierto modo para mal el verdadero foco de interés que hay en las discusiones intelectuales latinoamericanas. Me parece que por andar mirando que si ya sacaron, yo estoy suscrito a una cosa de academia.edu, no sé qué, ¿no? Que son como estas páginas de papers, entonces me llegan papers. Yo soy bastante lector de papers, me gustan mucho y trato de estar un poco al día de lo que es la academia, más o menos en las áreas que me interesan al menos. Está produciendo en algunos lugares, no lo hago como con una voluntad de profundidad así máxima, pero sí como para estar tanteando, ¿no? Y tengo amigos que realmente están obsesionados con ver quién escribió qué profesor gringo escribió el siguiente paper sobre su maldito libro último. Entonces, a mí eso me parece primero me parece una actitud claramente colonizada, y en segundo lugar apunta a una necesidad, que es la necesidad de que recuperemos también en nuestra academia, internamente y con atención a nuestra propia historiografía, las discusiones locales. Es decir, ¿para qué rayos quiero yo que un escritor gringo haya leído una novela mía en una clave de yo qué sé, lo que les interesa hablar a ellos? Francamente no me interesa esta conversación, no me interesa esa discusión. Ahora, esto sin quitar que dentro de la academia gringa yo tengo aliados, compañeros, interlocutores, gente con la que me llevo fantásticamente bien y que considero parte de este lado de la conversación, ¿no?
Pero sí me parece complejo, me parece como bastante polémico esta idea de regalarles de repente la cancha, ¿no? Me parece que en cierto modo, y perdonen que me extienda un poco, me parece que en cierto modo es una actitud que replica la lógica del extractivismo, ¿no? Nosotros somos productores de una materia prima que luego el norte viene y analiza y transforma y sintetiza para llevar a otro lado, ¿no? Entonces, me rehúso a formar parte de esa cadena extractiva, ¿no? Doctora. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Efectivamente son dinámicas de poder y efectivamente la academia juega parte del sistema de ratificación de escritores, las tesis, lo que uno incluye en los programas de estudio, todo esto forma parte de la canonización de ciertos escritores. Ahora bien, yo estudié en Estados Unidos y ciertamente también reconozco el papel ideológico de la educación. Ahora bien, en Estados Unidos los departamentos de español, como en Francia, como en Inglaterra, donde he tenido también oportunidad de enseñar, están llenos de inmigrantes latinoamericanos que por una u otra razón hemos terminado ahí. Entonces enseñé por 20 años en la Academia de los Estados Unidos y más que, digamos, lo que yo quisiera resaltar de los Estados Unidos es, por un lado, las excelentes bibliotecas, las excelentes, tienen muchos recursos, por lo tanto, uno puede encontrar cualquier cosa en materia de minutos, o sea, sobre cualquier escritor. Pero aparte, y ya con esto voy a cerrar mi participación ahorita, es lo que ha sido también a partir, por ejemplo, de gente muy importante como Emir Rodríguez Monegal, ¿cómo se llama? Ángel Rama, bueno, varios críticos que llegaron ahí, toda la situación, digamos, teórica de los departamentos de español cambió y la emergencia de los estudios culturales, que quizá ya desplazó, porque estábamos también colonizados por Francia y por los estudios formalistas franceses, el estructuralismo y todo esto. Ahora bien, ya nada más quiero cerrar, urge que desde América Latina pensemos nuestra literatura con nuestros propios términos, con nuestras propias categorías. En ese sentido, sí te doy la razón. Ya. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Hemos perdido la batalla contra el tiempo, pero vendrá una edición próxima de la Caja de Pandora. Por favor, acompáñenos en TLV. Próximamente se estarán dando los horarios del siguiente programa. Muchas gracias, Santiago, Juan, doctora Leti y Claudia Paola. Gracias a ustedes.